Bueno, chicos, es un motivo de... Hola, doctor, ¿cómo está? Mi nombre es Evelyn, Hola, vicepresidenta de Odontología Fácil. Bueno, es un motivo de alegría para el equipo poder realizar un en vivo junto a usted, un gran gracias. referente de salud pública para el Colegio de Dentistas. Y bueno, comenzar hablando de esta pandemia, contribuir a educar también a nuestra población, a nuestra comunidad. Creo que y mantenerlos informados es una medida básica para poder controlar esta pandemia. Sí, claro. Bueno, se nos ha venido difícil a nosotros, sobre todo como profesión, ya que somos una de las profesiones más expuestas al contagio y también a contagiar. Una de las principales vías de transmisión es a través de las gotitas de saliva y es algo a lo cual nosotros nos enfrentamos a diario. Entonces, es un desafío en este momento y también un desafío a futuro ver cómo vamos a ir enfrentando distintas situaciones que probablemente cada cierta cantidad de tiempo se van a ir repitiendo. Acá nosotros en Chile no nos había tocado tan fuerte una epidemia de este tipo, una pandemia en este caso. Sin embargo, en países orientales ya habían vivido varias previamente y por tanto estaban mucho más acostumbrados y la profesión también estaba más preparada para poder enfrentarla. Entonces esto probablemente va a hacer que cambie, van a hacer que cambien muchas cosas, muchos protocolos, eh, eh, temas de bioseguridad y de control de infecciones que muchas veces nosotros pasábamos por alto, probablemente ahora se van a ver con mucha más seriedad y vamos a tener que ir profundizando nosotros también al respecto. Claro, es evidente que nos encontramos en un momento histórico, en una situación única, no solamente a nivel mundial, es un gran desafío para los profesionales de la salud y qué medidas de bioseguridad vamos a tomar, cómo esto va a subir en un futuro nuestros niveles de estándar de bioseguridad y medidas de protección personal. Así es, y eso implica adaptar y crear muchos protocolos. Bueno, yo me trabajo en temas de calidad y de acreditación, y en la parte médica en general, y en la parte de atención cerrada, eh, todo lo que es de prevención de IAS, prevención de infección asociada a la atención de salud, algo que está muy desarrollado, está normado en los hospitales tenemos comités o personas encargadas de controlar y supervisar todo lo que tiene que ver el control de infecciones, cosa que en la parte ambulatoria no está tan desarrollada. En los SFAM, bueno, aquellos que están acreditados tienen que tener por estándar una persona encargada de IAS, regularmente es una enfermera, de hecho tiene que ser una enfermera, Ujú. pero nosotros que nos movemos en un ambiente que es distinto, en la atención ambulatoria privada, sobre todo que es la más masiva, no estamos tan acostumbrados a protocolizar y a movernos bajo estos estándares y vamos a tener que ir avanzando hacia eso. De, bueno, para este año estaba anunciado por parte de la superintendencia, de hecho era para el año pasado, eh, el estándar odontológico que tiene que ver con temas de acreditación se ha ido posponiendo, pero ineludiblemente vamos a tener que ir conociéndolo y avanzando hacia eso. Sí, sin duda alguna el COVID-19 ha puesto a prueba nuestro sistema de salud y sabemos que debemos frenar esta pandemia y para esto necesitamos de la colaboración de todos. En el día de ayer salió el llamado del Colegio del Dentista, transmitido a través de varios medios de comunicación, el cual es muy importante y marca una piedra angular para el desarrollo de evitar las atenciones que son lectivas totalmente y solo hacer un llamado a las atenciones que son de emergencia o de urgencia. Dicho esto, doctor, ¿cómo usted podría comentarnos un poco acerca de qué protocolos recomienda, ya que eventualmente este aerosol estaría suspendido en el aire por más de 3 horas? Sí, el tema de la suspensión en el aire del virus cuando se generan Uh -huh. aerosoles eh, podría eventualmente estar más de 3 horas, pero lo que dicen los estudios es que su viabilidad se mantiene durante 3 horas. O sea, puede pasar más horas suspendido, pero se mantiene vivo 3 horas. Eso por lo menos con los estudios que se encuentran actualmente disponibles. Ahora, esto tiene que ir de la mano con un lugar o una sala de procedimientos que tenga. Ese es mi chiquitito que anda ahí. Qué lindo, ¿cuántos años Eh, tiene? tiene 2 años. Súper. Eh, lo que estábamos hablando, el tema de las salas de procedimientos que tengan sistemas de ventilación adecuados.
va obviamente a incidir con los tiempos que vamos a tener para ir atendiendo a un paciente u otro. Si tenemos una sala de procedimiento que es totalmente cerrada y no tiene ningún sistema de extracción de aire, probablemente tengamos que esperar 3 horas para poder atender a un paciente siguiente, ya que este virus que puede estar todavía suspendido en aerosol todavía va a ser viable. Si tenemos salas de procedimiento odontológico que tengan presión negativa o que tengan adecuados sistemas de ventilación, probablemente podamos disminuir estas 3 horas y puede ser, no sé, media hora, 1 hora, como va a depender mucho de los sistemas de ventilación que tengamos. Eso para empezar. Ahora, con respecto, y fue una de las preguntas que me hicieron desde el colegio, era urgencias y emergencias Sí, poder odontológicas. definirlos también para la comunidad. Claro. Eh, a nivel médico, las emergencias y las urgencias están bastante definidas. Una emergencia se refiere a aquellas situaciones que emergen en donde la atención no puede esperar. Tienen que ser atención inmediata, ya que se puede poner en riesgo la vida o puede quedar esa persona con algún tipo de secuela funcional. Habla de ojos, extremidades, pueden ser cuando alguien pierde alguna extremidad. Los paros cardiorrespiratorios también son considerados emergencias Una médicas, hemorragia ya que no, profusa. una hemorragia profusa que no pueda ser controlada y que tiene que sí o sí ser atendido en un centro de atención cerrado, en un hospital. Dicho eso, las urgencias generalmente se relacionan con dolor, que eventualmente pueden evolucionar a una emergencia, por lo tanto también necesitan ser atendidas a la brevedad, pero no con esa misma premura que una emergencia. O sea, yo puedo tener una urgencia y la puedo hacer esperar algunos minutos, horas, ahí va a depender mucho del triage que se haga a ese paciente, pero es algo que también requiere una atención, pero no necesariamente inmediata. Y por lo mismo, en la atención cerrada, cuando los pacientes llegan a una urgencia, se les hace un triage en donde se va priorizando aquellos que eventualmente son emergencias o aquellas que son urgencias y pueden Urgencia. esperar. Por lo tanto, no son por orden de llegada, sino que son por prioridad de atención. Ahora, esto llevado al área odontológica se reduce un poco. La verdad es que situaciones en las cuales relacionadas con el área maxilofacial en donde se pueda poner en riesgo la vida y se necesita atención inmediata, generalmente son aquellas relacionadas con la traumatología maxilofacial, que tienen que ver obviamente con la Sí. especialidad y que de por sí tienden a llegar a la atención cerrada directamente. Pacientes con alguna LeFort, ¿cierto? Que ingresan a la urgencia por algún accidente grave, politraumatizados, que pasan por el cirujano maxilofacial y que pueden comprometer vía aérea, pueden tener algún tipo de hemorragia masiva y que llegan en esas condiciones. Por lo tanto, conceptualmente, emergencias a la parte ambulatoria es muy difícil que lleguen, salvo sea un paciente que tenga un choque anafiláctico durante la atención o algún paciente que pueda hacer algún paro cardiorrespiratorio, que la verdad es que la prevalencia es súper baja. Y espero que nunca ninguno se enfrente a algún tipo de situaciones como esa en el próximo. Esperamos lo mismo. Por lo tanto, nosotros generalmente hablamos de urgencia. De hecho, si vemos la guía GES, se habla de De urgencias urgencia. ambulatorias. Claro. Como referencia, si alguien quiere profundizar más en el tema, la Asociación Dental Americana sacó hace tiempo atrás, hace poco, hace un par de días, relacionado con el COVID-19, un infograma, es muy cortito, en donde hablan de emergencias dentales, urgencias dentales y otras urgencias dentales. Y ahí hacen un listado más o menos de cuáles son aquellas atenciones urgentes y de emergencia que se pueden ver o que deberían tener prioridad en el contexto de la pandemia. Hace algunos años atrás el National Health Service de Inglaterra también hizo un documento que tiene que ver con temas más legales para ellos, pero que también definen emergencia odontológica y urgencia, Y urgencia. y todos coinciden. Ahí alguien puso emergencia es igual riesgo de Igual muerte. riesgo de Exacto, muerte, sí. exacto. Eso es lo que Súper tenemos que bien. manejar. Por lo tanto, en la parte ambulatoria nosotros vamos a hablar de urgencia. Bueno, y las urgencias, por lo menos lo que se ha definido acá y lo que vemos como recomendación tanto del ASOCHISPO como del Ministerio de Salud, es tener como guía primaria, ¿cierto? Como primera referencia, la guía clínica para atención De de urgencias urgencia. ambulatorias, que es la GES, ¿cierto? Es una guía GES.
Y ahí hablan de algunas situaciones bien concretas, Puntuales, que son sí. básicamente las pericoronaritis, las patologías pulpares inflamatorias, las TDA. infecciones exacto, los traumatismos también, las GUNA, las gingivitis Ujú. ulceronecrotizantes, infecciones de origen odontogénico que tienen que ser controladas en el momento, ¿cierto? Sí, también en Eh, este caso se sumaría los pacientes que tienen indicación expresa de su médico de que deben realizarse tratamientos dentales para poder otorgar tratamiento de radioterapia, quimioterapia, porque hay pacientes que están en esa fase y en ese caso el médico es quien debe indicarlo expresamente que necesita que sea en ese momento y que también es impostergable. claro, Impostergable. regularmente las defocaciones de pacientes oncológicos obviamente vienen con indicación médica en donde hay que evaluarlo y todavía nos podemos ver en ese tipo de situaciones y algún paciente puede concurrir ya que hay ciertas situaciones en donde las radioterapias y las quimioterapias no pueden esperar. No podemos esperar que termine la pandemia para que puedan empezar su Para poder tratamiento atenderlo. y obviamente el paso odontológico es importante en muchos casos. Esa sería otra de las situaciones que Ujú. tendríamos que evaluar y atenderla con todas las medidas de protección que la situación actual amerita. Por lo tanto, tenemos ya más o menos demarcada, ¿cierto?, cuáles son las urgencias. Y hay otro grupo de urgencias, ¿cierto?, que aparte de las que ya mencionamos, que tiene que ver con aquellas los documentos hablan de situaciones críticas en donde durante las próximas 2 semanas pudiese haber algún tipo de complicación. ¿Cierto? Estamos hablando Ujú. probablemente de tratamientos de conducto que todavía no estén terminados o Terminados. claro, O una reagudizaciones de tratamientos de regularización. conducto. Eh, Pueden ser restauraciones que se hayan desalojado y que estén generando algún tipo de dolor agudo a los pacientes. Obviamente Ujú. ahí hay que evitar hacer restauraciones definitivas, intentar utilizar cementos temporales, vidrios ionómeros, en donde la tensión se reduzca y después tengamos el tiempo para poder hacer una restauración como corresponde. Problemas con aparatos de ortodoncia, alambres que se hayan desalojado y que estén generando algún tipo de daño a la mucosa. O sea, hay una variedad bastante amplia de situaciones que todavía nosotros tenemos que seguir atendiendo porque si bien no implican ningún tipo de riesgo vital, sí Ujú. son molestias funcionales importantes para los pacientes y que a nivel de mucosas también pueden generar daño. Lo ideal es tener súper clara cuáles son las que nosotros podemos atender, eh, siempre viéndolo desde el punto de vista de la gestión, tenerlas ojalá escritas, protocolizadas, no es necesario tener obviamente un protocolo bajo las normas de los estándares de acreditación, pero sí protocolos o pequeñas guías internas que nos permitan en primera instancia hacer el triage y tener clara también cuáles son las que nosotros podemos controlar. Claro. También acá nos hacen la acotación de que en los trastornos temporomandibulares, cuando los pacientes no pueden cerrar o abrir la boca, porque evidentemente eso les impide comer, hablar, desarrollar su vida como corresponde. Sí, claro. Bueno, específicamente la parte. Creo que se fue la conexión. Ya, La conexión, o volvió. sea, ya, Ya, pero muy bien. ahora no Sí, escucho. también nos dicen extremar las medidas de protección en caso de trepanación por cuadro de pulpitis. Y con esto también, ¿cuáles serían los protocolos a seguir con el instrumental rotatorio? Porque una cosa y Claro, es la atención, los, ¿cierto?, que se hace en box, de que en el momento que esperar las 3 horas, quizás si no tenemos el sistema de ventilación adecuado. Pero otro es el uso de material rotatorio. sí, los audífonos se me apagaron, así que no escuché mucho lo que estábamos hablando, pero escuché con respecto a los protocolos de atención para trepanaciones y para situaciones donde ocupemos aerosoles. Claro. Bueno, vuelvo a lo que mencioné en un inicio. En general nosotros no estamos muy acostumbrados a protocolizar todo. En este caso vamos a tener que empezar a avanzar con respecto a eso. Eh, Nuevamente la SOCHISPO, el Ministerio, la Asociación Dental Americana han sacado protocolos con
sugerencias generales con respecto a cómo tenemos que tratar esto. El uso de gomas dique es algo súper relevante en el sentido de que nos aísla Sí, la mucosa oral y por lo tanto la generación en un de 70%. aerosoles de saliva es mucho menor. Por lo tanto, contar con los elementos de aislamiento estériles o desinfectados, idealmente estériles, y gomas dique es lo primero que deberíamos contar sí o sí para poder hacer este tipo de intervenciones. El instrumental rotatorio estéril también, si bien en las trepanaciones las fresas por definición tienen que estar estériles, las turbinas y los Esterilizada. contraángulos también tienen que estar estériles. Y eso también nos Lo propone mencioné, un nuevo desafío, porque sabemos que en atención primaria muchas veces eso es imposible. sí, Muchas claro, veces la eh, fresa va directamente a un frasco con alcohol y eso no lo podemos negar, sabemos que es así. Entonces, pero claro. la verdad es que nos impone un gran desafío para todos, tanto para profesionales como para las personas que dirigen todo esto. Sí, desde la parte de enfermería, hace algún tiempo atrás, han hecho muchas observaciones con respecto al trabajo en la sala de procedimientos odontológicos y el tema del manejo del instrumental rotatorio es algo que se viene tratando hace años. Cuando se hizo la última actualización del manual de esterilización, de la norma de esterilización y desinfección, el instrumento rotatorio pasó de ser semicrítico a crítico. Estamos hablando que Ujú. esto fue, si no me equivoco, a finales del 2018, que es la norma 199, si no me equivoco, para que la busquen. Es la norma 199 de desinfección, de esterilización y desinfección. Y ahí incluye el instrumento rotatorio como instrumental crítico, ¿cierto? El instrumental crítico en el entendido de que está en contacto con fluidos de riesgo Fluidos de biológico, riesgo, y por lo sangre. tanto hace ya bastante tiempo que deberíamos haber estado avanzando hacia la esterilización de todo el instrumental rotatorio. Esto en otros países funciona hace rato, de hecho hay turbinas desechables. eh, a- a- Recuerdo que en alguna de estas propagandas que he visto en algún lado hablan sobre las turbinas desechables, y es bajo esta lógica, de que en otros lados se esteriliza por paciente. Acá todavía, claro, en atención primaria, eso es una práctica que probablemente muy pocos o ninguno cumple, y en la práctica privada, que deberíamos quizás tener estándares un poco más altos, deberíamos tener más disponibilidad de ciertos instrumentales, debería estar exigido hace tiempo. Obviamente la capacidad de fiscalización de las Ceremis va apuntado hacia áreas que son un poco más críticas, pero nosotros deberíamos estar conscientes de que es algo que vamos a necesitar a futuro, siempre pensando de que vamos a poder tener un paciente cero, ¿cierto? Un paciente con alguna mutación que nos pueda llegar y nosotros podríamos ser responsables de la difusión de algún tipo de patógeno por no cumplir las normas de seguridad que están dispuestas ya hace bastante Establecida. tiempo. Ujú. Ya. Ahí alguien está hablando sobre las turbinas que Sí, las que venden están a por 15 eBay, dólares. $15. Bueno, eh, también preguntan por el ultrasonido. Claro, el ultrasonido también es algo que genera aerosoles y está escrito así. De hecho, bueno, la jeringa triple genera aerosoles, las puntas de las jeringas triples también tienen que estar estériles. Los ultrasonidos, obviamente los insertos y las puntas de los escáneres también tienen que estar Ujú. estériles. Las turbinas, el micromotor y el contraángulo y las fresas, ¿cierto? Y idealmente las fresas estériles de manera unitaria, no en el fresario. Y algo ahí que es súper importante, yo cuando veo en Instagram las fotos de los colegas, es algo bien regular que se sacan fotos eh, en su box, está el fresario ahí en el bracket completo, ¿cierto? Con el basurero al lado, con la bolsita y la manga con la bandeja puesta encima del bracket. Eso no puede ser, no Ujú. puede ser. Nosotros tenemos que manejar nuestra área clínica directa totalmente limpia. Todo lo que esté en nuestra bandeja se tiene que eliminar o desinfectar o esterilizar según sea entre pacientes. No podemos mantener el mismo basurero entre un paciente y otro. Y eso es algo que se hace regularmente. No podemos tener los Ujú. DAPEN con las motitas de algodón en el bracket. Eso es. eh, eh, Inconcebible. Comentémoselo a una enfermera y va a poner cara de asco, Explota. ¿cierto? Explota, claro, Realmente empiezan como a explota. hacer cortocircuitos. También nos preguntan si debe realizarse aseo terminal luego de la utilización de instrumental rotatorio.
Bueno, el aseo, bueno, eso es otra cosa que lo solicitan por autorización sanitaria, ¿cierto? Que es tener definido cuáles son nuestros protocolos de desinfección y de aseo de nuestra sala de procedimientos. La desinfección de superficie entre pacientes y los aseos terminales puede ser al final de la jornada. Ahora, si queremos extremar las precauciones, obviamente podríamos hacer algún tipo de aseo terminal entre pacientes, pero va a depender mucho del flujo, va a depender de la disponibilidad que tengamos de hacer este aseo, de los tiempos, es súper relativo, pero creo yo que con una muy buena desinfección de superficie entre pacientes debería ser suficiente para poder atender de manera segura. Sí, Ahí están hablando de la norma 199. sí, también nos preguntan si las pantallas de protección facial son suficientes para protegernos al utilizar el instrumental rotatorio, además de la mascarilla y del uso de gorro. Sí, lo que se recomienda, y esto es una recomendación que no es de la parte odontológica, es una recomendación OMS que se ha hecho en base a otras pandemias y epidemias que se han dado en otros países, es que la N95, si bien se puede ocupar por largos periodos de tiempo, algunos incluso hablan de que se puede reutilizar, hay que protegerla. Y la manera de protegerla, junto con la máscara, con el escudo facial, es colocar una mascarilla quirúrgica sobre la N95. ¿Ya? O sea, pues nos ponemos la N95, la ajustamos, ¿cierto? Todo el tema del sellado periférico y después sobre Ujú. la N95 colocamos una mascarilla quirúrgica. Y esto básicamente es para protegerla de la humedad, ¿cierto? Como generamos Mm. una gran cantidad de aerosoles, hay que protegerla de la humedad para que pueda mantenerse más tiempo útil. Y el uso de una mascarilla quirúrgica sobre la N95 es una súper buena herramienta. Al margen de que podamos ocupar también la pantalla, Como yo recomiendo. complemento de la pantalla facial. Sí, yo recomendaría N95, bueno, la N95, mascarilla quirúrgica sobre la N95, las antiparras que tienen que ser selladas, ¿cierto? Mm, Además el escudo facial y además el gorro. Eso sería lo ideal. ya. Yo, Porque la puede OMS sonar un emitió poco su exagerado, pero recomendación. en estas circunstancias hay que ser exagerado y hay que extremar todas las medidas. De manera regular, uno podría decir una mascarilla quirúrgica, ¿cierto? La pantalla podría reemplazar el uso de las antiparras, pero en este caso yo sugeriría usar las antiparras y además la máscara, considerando que la conjuntiva ocular es un lugar de transmisión. Vía de entrada. Entonces aparte que no todos tenemos, y no sé ya si habrá disponibilidad en el mercado, antiparras que tengan, que sean cerradas, ¿cierto? Que sean cerradas y que generen algún tipo de sello De hermeticidad, alrededor de los ojos. creo que Generalmente hay nosotros no algunas, ocupamos ese tipo pero de no antiparras. ocupamos de ese tipo de antiparras. Claro, Bueno, la entonces no, OMS ha emitido la recomendación de utilizar mascarilla, gorro, antiparra, guantes y pechera. En base a eso nos han preguntado por muchos mensajes de internos si es necesario utilizar cubre calzado y qué opina usted con respecto a eso. eh, el cubre calzado, en la medida que se ocupe bien, yo lo recomendaría, pero solo en pacientes que eventualmente pueden ser sospechosos. O sea, Ya, porque nos puede llegar un paciente sospechoso con algún tipo o incluso un paciente confirmado con algún tipo de situación odontológica en donde no se pueda postergar la atención. La verdad es que en esos casos sí yo sugeriría el uso de protector de cubre calzado, pero obviamente hay que ocuparlo de la sala, no afuera. Lo mismo, he visto fotos de colegas afuera de la sala de procedimientos con todos sus EPP, ¿cierto? Los EPP se colocan cuando uno entra a la sala y se los coloca cuando sale. ¿Cierto? No hay que andarse paseando o con sea, los se los elementos de quita al protección salir. personal no hay que andarse paseando ni sacándose fotos con los elementos de protección personal fuera de la sala de procedimiento. Ya se colocan y eso idealmente tiene que estar también protocolizado. Disponibles a la entrada de la sala, al lado de la puerta, puede ser un mesoncito, ¿cierto? Donde nosotros vamos a atender a nuestro paciente, todo el pool de elementos de protección personal, yo me los coloco en ese lugar que tiene que estar al lado de la puerta, entro y antes de salir elimino todos los elementos de protección personal. No, no puedo andarme paseando con la bata, ¿cierto? Desechable por la clínica, no, solo adentro de la sala. ¿Ya? E incluso, si somos rigurosos con respecto a lo que dicen las recomendaciones, porque evidencia la verdad es que no hay mucho,
Sobre la bata está recomendado usar una pechera, que hablan de pechera, ¿cierto? Que básicamente es una bata un poco más corta, pero sin manga, Ujú. por la razón de que en los procedimientos donde se generan muchos aerosoles o que son extendidos en el tiempo, se nos puede humedecer la bata normal y al humedecerse pierde efectividad de aislamiento. Por lo tanto, en procedimientos en donde se generan mucha humedad o mucho aerosol, uno se coloca la bata, sobre la bata se coloca la pechera y así empieza a Ya. trabajar. Eh, bueno, llevado a nuestra realidad, la verdad es que es un poco difícil, pero hay que mencionar de que esa es la recomendación estricta, ¿cierto? Ujú. Bata y pechera. Y bueno, y el cubre calzado y todos los elementos de protección en la parte de la cabeza que hemos mencionado. Siendo visionarios, ¿qué tan factible es que esto se lleve a cabo en ahora o en unos meses? La verdad es ¿Cuál cree que usted que va a ser el considerando vuelco que vamos a dar en bioseguridad? eh, Especialmente los va, odontólogos y sus asistentes que están todo el día expuestos a esto, donde se comprobó que la principal vía de contagio es a través de gotitas, o sea, saliva. bueno, aquí va a depender de varias cosas. Principalmente va a depender, dice, estoy viendo algunos comentarios. Si han hecho algún catastro de si existen odontólogos en el sector público que tengan N95. Bueno, lo que yo he conversado, catastros no hay, catastros internos de cada centro sí, la verdad es que la disponibilidad es súper baja. De hecho, muchas de las consultas que nos han llegado al Departamento de Salud Pública es con respecto a la posibilidad de reutilización de las N95, ¿ya? Ujú. Eh, Y con lo que respecto a dice eso, lo que dice la evidencia es que hay tres formas de utilizar la N95. La primera es el uso por paciente, ¿cierto? Yo tengo la N95, la ocupo y la desecho. En atención cerrada lo que se está ocupando ahora es el uso prolongado, que es el turno completo, pueden ser, ujú, bueno, los turnos súper variables, el turno hasta 24 horas, en donde yo me coloco la mascarilla y no me la saco hasta que termine el turno. Ya, de hecho, andan fotos en las redes sociales en donde aparecen médicos y enfermeras con las mascarillas, sí, ¿cierto? y con la marca. Marcadas al rostro, y esto es por eso, porque es el uso extendido de esta mascarilla que tiene que tener un sellado periférico y Ya, quedar con ujú. cierta presión negativa dentro de alrededor de la boca, y esto produce marcas, que lo ideal es hidratarse o colocarse algún tipo de protección para que no genere erosiones en la piel, que eso también puede producir algún tipo de riesgo. En la tercera forma que se describe de uso de la N95, que lo hablan específicamente en casos de pandemias, de epidemias, en donde no hay una gran disponibilidad de este tipo de elementos de protección personal, es la reutilización. Es reutilización Ujú. limitada, y esta limitación básicamente se reduce al tema de que mantenga el sellado periférico, y lo que dice también es que en el caso de que uno defina la reutilización, el protocolo de almacenamiento y el protocolo de retiro tiene que estar súper descrito, idealmente impreso y visible para quienes estén ocupando la N95, que eh, tiene que describir la forma en la que yo me voy a soltar el elástico, que quizás que no tengo que manipularla por la parte Desde externa, afuera. que la tengo que dejar almacenada boca arriba o colgada, no sé. Eso depende de cada uno, los elementos o la disposición física de la sala en donde yo pueda almacenar esta mascarilla, pero se habla de la reutilización. Y por lo tanto, a sabiendas de que hay muy poca disponibilidad en N95, yo recomendaría que protocolizaran el retiro de las N95 y las reutilizaran, teniendo como única consideración esto, que es protocolizar el retiro, protocolizar después la nueva postura y Ujú. además tener súper claro que está limitado al sellado periférico. Cuando pierde el sellado periférico, la eficiencia que tiene es similar o igual a una mascarilla quirúrgica. Por lo tanto, no, ¿Existen esos protocolos actualmente o están en gestión? ¿Están en no, proceso no de existen esos creación? protocolos actualmente y probablemente no existen y tienen que ser locales, ¿ya? Generalmente las guías clínicas, los protocolos, las recomendaciones que nacen a nivel central son muy genéricos, pensando en que de manera local y adaptándose a la realidad
institución tienen que generar sus propios protocolos internos, y eso tiene que ser así, eh, es una práctica regular de que cada uno tiene que generar sus propios protocolos. No podemos estar esperando de que desde de nivel central nos estén protocolizando todo, por eso siempre son recomendaciones, guías clínicas, pero protocolos muy específicos probablemente no vamos a encontrar, los tenemos que generar nosotros mismos. ¿Qué opina usted acerca del uso de mascarillas de tela y de guantes de látex o de nitrilo con las que se ve habitualmente a las personas en las calles? Sí, hay varias opiniones de expertos eh, que están relativizando un poco las recomendaciones de la OMS con respecto a que las mascarillas solamente tendrían efectividad para personas que están contagiadas o bien en entornos de sanitarios, ¿cierto? O frente a un Eh, cuadro respiratorio, en el caso de las mascarillas quirúrgicas. en el caso de la mascarilla quirúrgica, claro, pacientes contagiados que estén cursando algún tipo de cuadro respiratorio, que si están contagiados probablemente tengan, si son sintomáticos van a tener un cuadro respiratorio, y en el personal de salud. Cuando se habla de que se utilice en el entorno sanitario o de establecimientos de salud, es asumiendo de que todos están infectados. Hay que partir de esa base, ¿cierto? Sí. Todo ese personal es sospechoso. Por el simple hecho de estar en un centro de atención de salud ya es sospechoso, dependiendo mucho también del flujo de pacientes que tengan, y por lo tanto se les recomienda que utilicen la mascarilla, ¿ya? Y en pacientes contagiados para que los aerosoles que pueda generar no tengan no salten mucho, digamos. O queden contenidos en la máscara y por lo tanto la probabilidad de que pueda contagiar al resto a partir de aerosoles sea la mínima. Acá Cuando hay un estamos hablando de la comentario. calle, cuando estamos hablando de la calle, cuando estamos hablando de personas comunes y corrientes, que la mascarilla hay que entenderla como un insumo clínico. Tiene tiempos de utilización, tiene formas de retirarla, formas de uso. No es algo que pueda ocupar cualquiera. Si uno ve en la calle, la gente anda con la mascarilla acá, ¿cierto? Mostrando la nariz, se la acomoda a cada rato. Entonces, si vamos a estar Usa una sobre otra, una todo el día. exacto, si Pésimo. vamos a estar indicando un elemento que probablemente va a hacer que esa persona se toque más la cara, que eventualmente se retengan gérmenes en esa zona, que la va a utilizar mal, la verdad es que no tiene mucho sentido que las utilicen. Sí, Además estamos, hay un ¿sí? comentario que dice, me retiré la mascarilla N95, la puse directamente en una manga de esterilización. Ha recibido 2 ciclos sin problemas de sellado hasta el momento. ¿Qué opina usted Sí, de eso? ¿Se pueden hay una, esterilizar, poner salió en una una, manga? ¿No existe algún problema con eso? ¿Estaría indicado? salió hace poco, hace unos pocos días, una recomendación a expertos, no recuerdo qué universidad no me acuerdo si era Cambridge o no sé, pero era una universidad importante en donde se les pregunta a distintos expertos con respecto a la reutilización del N95 y hablan de que sería efectiva la esterilización o el uso de un autoclave con una N95 a 70 grados por una hora. Ese sería el ciclo indicado para poder esterilizar la mascarilla sin que pierda la efectividad del filtro. ¿Ya? Ocuparon ciclos, de hecho ocuparon todo, ocuparon hornos microondas, hornos por calor, ocuparon cloro, alcohol, ocuparon distintos tipos de elementos para poder desinfectarla y esterilizarla, y la única que resultó ser efectiva fue la esterilización a 70 grados por una hora. Ya, súper bien. Bueno, y en cuanto al uso de guantes por Stanford, la sí, ahí comodidad, era Stanford, ahí está sí. Álvaro Castro, Universidad de Stanford, sí. Está En, disponible ujú. ese paper en la web y ahí aparece el ciclo de esterilización y qué es lo que no se puede ocupar. En Estados Unidos lo que estaban haciendo era que los médicos, los enfermeros, el personal de salud se llevaba las N95 para la casa y las dejaba remojando en alcohol, remojando en hipoclorito, las secaban y las volvían a ocupar. Eso daña completamente el filtro, ¿ya? Por lo tanto no es recomendado. Ya. Bueno, ¿y cuánto tiempo dura el COVID-19 en una superficie? Eso también es muy importante para nosotros. Sí, han salido algunas publicaciones con respecto a la viabilidad en distintas superficies. Se habla desde horas hasta días, ¿cierto?
y por lo mismo, en nuestro caso en particular, bueno, el papel y el cartón tiene una viabilidad bastante larga, de varios días. Por lo tanto, hay que adaptar nuestros espacios de atención para que nuestra área administrativa esté lo más protegida posible. En el Y lo plástico más también definida dura. también. Exacto, claro, o sea, en términos, siempre deberíamos tener definida nuestra área administrativa y Ujú. todo lo que es papelería y computador y lápices debería estar confinado a un área súper reducida de nuestro box o de nuestra sala de procedimientos, pero ahora tienen que cubrir todo o escóndanlo. Si van a atender un paciente en donde estamos pensando que se van a generar aerosoles y que tenemos un área administrativa cercana, la pantalla del computador tiene que estar cubierta por papel, el teclado tiene que estar cubierto por una luza, hay que cambiarlo entre pacientes, los cartones, los cuadernos tienen que estar protegidos, tienen que estar en alguna caja plástica que pueda ser desinfectada entre una atención y otra. Eh, Todo lo que es papelería tenemos que tener mucho cuidado de tenerlo lo más protegido posible y en algún tipo de contenedor que pueda ser desinfectable. ¿Qué opina usted acerca de la aglomeración de las personas en la sala de espera? Bueno, eso también es otra de las recomendaciones que nacen desde la ADA hasta también las recomendaciones de la SOCHISCO y el Ministerio, es que toda atención tiene que tener un triage telefónico previo. Ujú. Entonces, eso hay que darle toda la facilidad a los pacientes para que en el momento que agenden la atención, poder hacerle un triage y ir difiriendo la citación de los pacientes, no sé, una hora, lo que hablábamos delante, dependiendo de las condiciones de ventilación, 2 horas, para que estos pacientes no se topen. No podemos tener aglomeraciones en nuestras salas de procedimientos odontológicos, en las salas de espera. Y en el caso de que se vayan juntando pacientes, lo ideal es que mantengan 1,5 metros de distancia entre uno y otro. Lo que nosotros hicimos, por lo menos en el centro donde yo trabajo, fue que Ujú. pusimos papeles entre un asiento y otro para que pudiesen mantener la distancia y los pacientes no se sentaran, porque a veces no se dan ni cuenta, se sientan simplemente al lado de la persona que está ahí, pero si uno coloca un papel y dice no sentarse, mantener la distancia, por favor, es más fácil para el paciente tener un poco más de conciencia de que tiene que mantener esta distancia social. Lo mismo que la distancia que tienen que mantener con las personas que están en la parte administrativa. Nosotros los marcamos, está el mesón, ¿cierto? Ujú. Medimos el 1,5 metros, hasta 2 metros, dependiendo qué tan cuidadoso quiera ser uno, y deja una marca en el piso con una wincha roja, amarilla, para que también el paciente se dé cuenta de que ahí tiene que pararse, no se tiene que parar. Nos pasó de que las personas que estaban haciendo el triage se acercaban al mesón y estaban encima de la recepcionista, ¿cierto? Y había que estarle diciendo, por favor, mantenga la distancia, por favor, mantenga la distancia. Entonces, lo más fácil fue colocar una winch, medir y colocar una winch y decirle, párese aquí. Sí, ¿puede hacer una Esos son, reseña de este protocolo de triage, por favor? Para que las personas que nos están viendo en estos momentos conozcan de qué se trata, en qué consiste. sí, el Colegio de Dentistas Español sacó un documento en donde habla y menciona ciertas preguntas que son base y que son tipos para los pacientes, y que también está dentro del triage que se le hace a todos los pacientes que ingresan a un centro de salud en general, y es para ver si el paciente es sospechoso o no. Dicho esto, lo primero que hay que tener claro es la definición de caso sospechoso, porque la definición de caso sospechoso ha ido variando, se ha ido actualizando Sí. permanentemente por parte del En el Ministerio. tiempo. Exacto, creo que la última salió el 23, no, la última que leí yo, por lo menos, porque después ya como me tuve que venir para la casa, como que me desconecté un poco, pero la última que vi yo creo que salió el 24, la definición de caso, y a partir de lo que dicen las definiciones de caso tenemos que hacer el triage. Ujú. Lo último que se había descrito era, bueno, pacientes que viniesen ingresando del extranjero, pacientes que tuviesen fiebre, habla de 37,8, Ujú. 37,8. Lo que nosotros implementamos en nuestro centro fue la toma de temperatura con pistola infrarroja a la entrada, para ver si el paciente tenía fiebre. Eh, si el paciente tiene fiebre, se confirma con un termómetro de mercurio o digital axilar, porque el margen de error que tienen estas pistolas para tomar la temperatura a Es para veces puede lograr generar mayor algún tipo exactitud. de... Exacto, pero lo que define el ministerio eran 37,8. Sobre 37,8
lo consideraban como un paciente que eventualmente podía ser sospechoso, cumpliendo obviamente algún otro tipo de sintomatología como tos seca, Ujú. dificultad Dificultad respiratoria. respiratoria. Exacto. El tema de la mucosidad se ha relativizado un poco. En un inicio se dijo de que eran los pacientes que tenían, que no generaba moco el virus. Ujú. Después se estableció que sí. Dolores musculares, dificultad respiratoria, como dije Problemas previamente, fiebre sobre gastrointestinales. 27,8, haber estado en contacto con algún paciente confirmado, eso ya uno lo transforma automáticamente en paciente sospechoso, incluso eso es indicativo de que hay que tomarse el test. Eh, y por lo tanto esas son las preguntas que hay que ir haciendo durante el triage. Si hay que tenido sintomatología respiratoria, fiebre, contacto con algún paciente sospechoso durante los últimos 14 días, eh, y hecho eso y viendo si cae dentro de esta categoría de casos sospechosos, pasar a la parte odontológica. Si el paciente previamente nosotros ya definimos que es un caso sospechoso, lo ideal es ese paciente decirle que vaya a un centro asistencial a tomarse el examen, eh, y que eventualmente la atención odontológica se la pudiesen hacer ahí mismo en el hospital o pudiese ser diferida en el tiempo, ya que la prioridad es que es un paciente que es eventualmente sospechoso. En el caso que no caiga dentro de la categoría de caso sospechoso, hay que empezar con el triage odontológico propiamente tal. ¿Ya? Y ahí definir si es un paciente que cumple las condiciones para decir que es un paciente de urgencia odontológica y que es necesario atenderlos o no. También nos hacen Una un vez hecho el... comentario acerca de que ¿Sí? la fiebre no es un signo que se ha presentado mucho en la población chilena. Y la verdad es que eso también lo leí hace algunos días en un archivo del Sí. Ministerio de Salud. Sí, No sé qué nos puede salió comentar eso, al si no me respecto. equivoco, el 22. El 22 salió de que el 9% de los pacientes presentaban fiebre, pero el 24 salió otro y Ujú. subió a 59. Entonces, Ok. la verdad es que subió bastante. Yo también me había quedado con la idea de que la fiebre no era un signo patognomónico del tema de que pudiese ser un caso sospechoso, pero el médico con el que trabajo, el doctor Mellado, me llamó y me dijo, mira, ¿sabes qué? Me llegó esto que también tenía la referencia de los datos ministeriales y de un 9 había subido un 59%. Por lo tanto, nosotros habíamos sacado el tema de la fiebre también y lo volvimos a incorporar. Entonces, esto está avanzando dinámicamente, hay que estar revisando constantemente la información Ujú. porque se va actualizando de manera bastante vertiginosa. Mm. Bueno, entonces ahora podemos comentar un poco acerca del uso de las mascarillas de tela, todo esto que se está vendiendo, ya sea en tiendas físicas, las que se encuentran abiertas, también online, vía Instagram, Facebook, en fin. Las personas dicen, yo quiero mandarme a hacer una mascarilla de tela porque así quiero estar seguro. Algunos profesionales de la salud también quieren optar por Uh -huh. hacer una mascarilla de tela. ¿Qué opina usted al respecto? A ver, si nos basamos en la evidencia, la verdad es que las mascarillas de tela o las mascarillas que estén diseñadas con materiales que no cumplan ciertos estándares de calidad aprobados, la verdad es que no cumplirían ningún tipo de efectividad y al contrario, yo insisto, el hecho de tener algo en la cara, los lentes, uno se anda acomodando, ¿cierto?, los lentes a cada rato, a pesar de que puede ser algo que uno tiene, que a veces ni siente, es como la ropa, ¿cierto?, pero generalmente se la anda acomodando. Algo que nosotros no estamos acostumbrados, sobre todo el personal sanitario que no está acostumbrado a utilizar mascarillas, el simple hecho de que se estén manipulando la mascarilla regularmente, aumentando la cantidad de contactos de las manos en la cara, aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo. Por lo tanto, una persona común y corriente yo no le recomendaría, y que no tiene ningún tipo de sintomatología, yo no le recomendaría utilizar ningún elemento en la cara, ¿ya? Para evitar de que vaya en el metro, ¿cierto? Tome la baranda de la escalera, que puede estar con algún bicho, y después se va a tocar la mascarilla para Después toca el acomodársela, celular. y el celular, y vamos a generar más diseminación del virus. Por lo tanto, la principal medida de protección en ambientes públicos es el distanciamiento social.
Ujú. 1,5 metros, 2 metros, idealmente, no saludarse de mano, no saludarse de beso. Esa es la medida más efectiva, más que mascarillas hechas con materiales que no están probados y que no generan ningún tipo, que generan una falsa sensación de seguridad que no es tal, al contrario, es un elemento de riesgo para personas que no están acostumbradas a utilizar una mascarilla. Las mascarillas quirúrgicas, por otro Exactamente. lado, tienen un tiempo limitado de uso, ¿cierto? En el caso nuestro deberíamos cambiarlas entre pacientes o máximo 30 minutos cuando no se generan tantos aerosoles pueden durar 1 hora hasta 2 horas, ya que después con la misma humedad de la respiración y del habla pierden la efectividad, el material aumenta la porosidad y por lo tanto no tiene la misma capacidad de filtración que tienen cuando están recién utilizadas, pero probablemente las personas que la utilizan de manera en la calle andan 1 hora, 2 horas, 3 horas con las mascarillas y ya no tiene ningún sentido utilizarla y simplemente le estamos quitando insumos que hoy en día están siendo bastante escasos en la parte sanitaria. Súper. Bueno, ¿y cuánto tiempo son vectores de contagio los pacientes? Se habla que hasta 14 días post alta. Ujú. Eso es de hecho, los pacientes que ya están dados de alta, si bien la carga viral que mantienen es baja, todavía siguen siendo vectores de contagio, ya con una carga viral mucho menor. Pero aún así, post alta, son 14 días más que tienen que estar en cuarentena o en aislamiento para evitar producir algún tipo de contagio. ¿Cuál es el protocolo para dar de alta a un paciente de COVID-19? Sabemos que se le aplica un test. ¿Solamente un test o debe estar Acá, completamente asintomático? Acá en Chile, la verdad es que eso no está muy normado. Lo que dice la evidencia internacional es que se hacen dos test post alta, ¿cierto? Ujú. Se acaba el periodo de 14 días, se les hace un PCR y después se les hace las 24 horas siguientes otro PCR. Por lo tanto, son dos test de salida para poder decir que ese paciente ya no está infectado. Ese es el Por el- protocolo que se está ocupando en muchos Ujú. países, pero obviamente depende de la disponibilidad de exámenes. Acá la Exacto. disponibilidad probablemente no sea tan alta y lo que se está ocupando en muchos lugares son los 14 días una vez terminada la sintomatología y después los 14 días que tienen que estar confinados post esta alta sintomática que tienen y ahí ya probablemente el paciente no tenga ningún tipo de probabilidad de hacer contagio, pero como les digo, lo que se ocupa como estándar internacional, o por lo menos lo que está descrito, son dos test de salida. Ujú. Bueno, y en ¿Hay cuanto a la alguien dice que se han reinfección, evidenciado casos de reinfección? Sí, se han sí, descrito casos de reinfección, eh, pero son casos aislados, no es sabemos una pregunta cuáles muy son las condiciones frecuente. sistémicas de ese paciente, si es que tenía algún tipo de comorbilidad asociada, son casos aislados y yo sería cuidadoso con respecto a hablar de que se pueden reinfectar todos, ¿cierto? Probablemente se va a ir estudiando en el tiempo, pero hoy se habla de que son 14 días y después los 14 días post alta y ya con eso uno queda sin carga viral y queda entre comillas inmunizado contra el virus. Eso es lo que se habla como gold standard en este momento. Puede que Ujú. varíe en el tiempo, pero hay que evitar sin tener la evidencia concreta si estos casos de reinfección fueron por situaciones puntuales o es algo que se va a ir dando de manera regular en el tiempo. Nos preguntan si a través del uso de una tomografía computarizada se puede usar para realizar el diagnóstico. El diagnóstico es de laboratorio. Se toman radiografías y se pueden tomar pool de imágenes, pero es el PCR finalmente el que se está ocupando para poder ver si uno tiene ARN de este bicho del COVID, y es lo que se está ocupando. La verdad es que ese es el criterio de diagnóstico hoy en día, es de laboratorio más que imagenológico. También nos preguntan a qué se asocian estas supuestas recaídas que se han reportado. La verdad es que yo no he profundizado más en el tema, sé que han habido reinfecciones y como les digo, habría que estudiarlo y ser cuidadoso con respecto a cuáles eran las condiciones de salud de esos pacientes. Yo personalmente creo que eventualmente pudieron haber cruzado algún tipo de comorbilidad o alguna situación clínica en particular que hizo que fuesen más susceptibles a la reinfección.
Wow, volví. Creo que se había terminado un poco la comunicación, no sé por qué. Bueno, doctor, un gusto haber compartido con usted estos minutos. De verdad que es muy importante para nosotros poder contribuir a la comunidad, informar. Pueden seguir mandando sus preguntas, aprovechar estos momentos. Bueno, ¿qué es el PCR? Nos preguntan. Sí, es un examen de laboratorio que básicamente que es una toma nasofaringea y orofaringea que se toman con unas torulitas y esto se manda al laboratorio y básicamente lo que se revisa es que si hay presencia del RNA del virus. Eso hablan con PCR o el RT-PCR, que es lo mismo, Ujú. pero es el test rápido, el Rapid Test PCR. Pero es eso, evalúan si está la presencia de este elemento en el laboratorio. Desde su punto de Y vista de bueno, experiencia, conocimiento, ¿cómo espera que se comporte la pandemia en las próximas semanas? eh, bueno, como las pandemias en general lo que se describe, lo que describe la literatura es que se paran cuando se generan inmunidad de rebaño. Y estamos hablando de que probablemente entre el 50 hasta el 75% de la población se contagie. Eh, Inglaterra quiso utilizar un esquema de contagio subclínico o asintomático, le pidió a todas las personas de edad o de los grupos de riesgo que se confinaran y a todas las personas que no caían en estos grupos de riesgo les dijo hagan su vida normal para que se infectaran entre todos, ¿cierto? Que en muchos iba a ser probablemente un resfrío común y generar esta inmunidad de rebaño para poder proteger de esta manera a los grupos de riesgo. No les resultó, ya que además se han descrito casos en pacientes jóvenes, adultos jóvenes, incluso en niños que han tenido complicaciones respiratorias. Eh, por lo tanto, va a haber que ser cuidadoso con respecto a la cantidad de contagiados o cómo manejamos el tema del contagio eh, para evitar de que esto vaya finalmente a saturar los sistemas de salud, si eso es lo que se busca. Si acá no se busca que no nos contagiemos, si todos nos vamos, o no todos, pero un porcentaje importante de la población se va a contagiar. El tema es que no nos contagiemos todo al mismo tiempo, ¿ya? Sí, porque si no se Porque, satura el sistema. porque se va a saturar el sistema, lo que se ve es que cuando se complica necesitamos ventilación mecánica y la cantidad de ventiladores mecánicos de camas UCI que nosotros tenemos es muy baja. Eh, eh, y por lo tanto, eso es lo que aumenta la mortalidad. Países como Alemania, que tienen sistemas de salud bastante robustos, tienen una mortalidad muy baja porque cuentan con una cantidad de respiradores mecánicos y una cantidad de camas UCI que les hace poder paliar de buena manera el sistema. Sin La embargo, se ha visto que situación. otros países, como Italia, como España, que también tienen sistemas de salud públicos bastante robustos, no han podido dar abasto porque se les enfermaron todos al mismo tiempo. La curva, ¿cierto? Fue Ujú. muy Exponencial, exponencial claro. y llegó muy arriba y se ha mantenido arriba, ahora recién están empezando a bajar. Eh, Nosotros, la verdad, pero esto hace que también se extienda menos en el tiempo. La curva sube mucho y baja más rápido. En el caso nuestro, la curva, claro, dicen aplanar la curva, exacto. Aplanar la curva, no saturar el sistema, si pasamos de esta línea vamos a saturar el sistema, la podemos mantener abajo, pero que lo que se ve es que cuando la mantenemos abajo y la aplanamos, es más extendida en el tiempo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, no va a bajar tan rápido. Si no sube rápido, se va a aplanar, pero no va a bajar tan rápido. ¿Y qué vamos a lograr con eso? De que nuestro sistema sanitario no colapse. Pero probablemente este periodo de contagio va a ser más largo. Claro. Frente a Entonces qué nos enfrentamos a situación, esos dos escenarios. claro, frente a qué situación sanitaria esperaría usted encontrarse para que los dentistas, los odontólogos pudieran seguir su trabajo con normalidad, entre comillas, aplicando todas las medidas de bioseguridad posibles? ¿En qué momento de esta pandemia, de esta situación sanitaria deberíamos encontrarnos para que eso suceda? Porque el En el llamado mejor fue de los súper casos, enfático y concreto. sí. Hay algunos modelos matemáticos. El otro día escuchaba al doctor Cristóbal Cuadrado de la Escuela de Salud Pública y hablaba que con la tasa que tenemos ahora,
muchos matemáticos estimaban de que esto se podía acabar a fin de año, ¿cierto? Lo que hablábamos, de que como Ujú. se mantiene la cantidad de contagiados baja, pero esta curva plana se mantiene más extendida en el tiempo, podríamos estar terminando esto en octubre, noviembre, recién. Eh, y un poco antes, si es que los contagios fuesen más rápidos y bajase la curva más rápido también. Pero sí o sí estamos hablando de que por lo menos entre agosto y diciembre vamos a tener que probablemente posponer las atenciones regulares, salvo aparezca una vacuna antes que se genere de manera masiva y se distribuya de manera masiva, lo cual lo veo muy difícil. Por lo tanto, tenemos que estar considerando, y esto es importante para los colegas que atienden en la parte privada, que probablemente están bastante complicados con el tema de los ingresos, Ujú. de que esto se va a extender por lo menos a, siendo súper optimista, los modelos hablan de agosto, septiembre. Siendo un poco más pesimista, estamos hablando de octubre, noviembre, incluso hasta diciembre, de que no vamos a poder atender de manera regular, de que probablemente los elementos de protección personal tampoco van a estar con tanta disponibilidad, por lo tanto va a llegar algún momento en que muchas clínicas, incluso quizás megaprestadores, no van a poder brindar las atenciones de manera adecuada porque no van a contar con todos los elementos de protección. De ahí la parte de gestión es importante que cada uno en sus clínicas, tanto privadas como quienes trabajan en el sistema público, tengan un conteo de los elementos de protección personal con los que cuentan para poder también proyectar cuántas van a ser las atenciones que van a poder realizar y tener súper claro que en algún momento eventualmente no vamos a poder atender con todos los elementos de protección personal disponibles. Y ahí tenemos dos escenarios. O dejamos de atender o atendemos sin elementos de protección personal. Esa es la cruda realidad. La cruda verdad. Hemos visto que, por ejemplo, en España, médicos atendiendo sin guantes, atendiendo sin mascarilla o solamente con mascarillas quirúrgicas porque la N95 ya no están disponibles, pero obviamente eso implica de que nos vamos a contagiar y de que eventualmente eso puede generar algún tipo de riesgo y de complicación. Por lo tanto, es complicado el escenario. Y como les digo, tenemos esas dos opciones. O cesamos las atenciones cuando se nos acaben los elementos de protección personal, o en los casos justificados vamos a tener que seguir atendiendo, asumiendo de que al momento que atendamos sin estos elementos pasamos a ser automáticamente un caso sospechoso. Y en cuanto al colegio de dentistas, ¿qué se está haciendo para fiscalizar especialmente las áreas privadas? A Porque ver, aquí hay que sabemos de tener, buena fuente, a través de los mensajes que nos mandan, ¿saben qué? No puedo dejar de trabajar porque si dejo de trabajar me despiden. sí, la verdad es que bueno, el colegio, como colegio, puede recibir muchas denuncias, puede eventualmente hacer algún tipo de asesoría, pero y hacer fiscalizaciones informales, pero hay que tener súper claro que los únicos que tienen capacidad de fiscalizar y de... Hola, hola a todos. Volví. No sé qué pasó con la conexión. Creo que a la hora del en vivo se termina, así que vamos a buscar otra vez al doctor y lo vamos a invitar nuevamente al en vivo. ¿Escuchan bien? Hola, hola a todos. Manden sus preguntas. No sé qué pasó. Quizás se le fue la batería al doctor. No lo sé. Hola, hola, hola. Ah, sí, lo guardé y lo compartí.
a la ¿Qué hora, sucedió? A la es hora que que a la hora se cae. Sí, como que se corta solo cuando lleva una hora, o sea, ya llevamos una hora. No recuerdo qué es lo que estábamos hablando. yo tampoco. No estamos hablando acerca de quién fiscaliza. En este caso me dijo que Ah, ok, debe ser el sí, encargado de fiscalizar. sí, sí. Bueno, el colegio puede recibir denuncias, el colegio puede recibir informaciones con respecto a ciertas situaciones, pero el único que tiene capacidad de fiscalización y que puede sancionar son las Ceremi, ¿ya? Hace algunas semanas, por otras razones, estuve en el MinSal, y les planteé al final, ¿cierto? Conversando ya cuando habíamos terminado la reunión, le planteé a una de las personas del Departamento de Salud Pública, perdón, del Departamento de Salud Oral, con respecto a ciertas situaciones que se estaban generando de atenciones que no cumplían. Y básicamente lo que me dijo es que hay que denunciar a la Ceremi, ¿ya? Las denuncias que reciben las autoridades sanitarias, ellos están obligados a tener que ir a fiscalizar, ¿ya? ¿Cómo se hace Pero, esta denuncia? O sea, es, supongo, a través de vía online. mira, ¿Necesita te el voy a hacer, antecedente del lugar, te voy dirección, a, teléfono? ¿Cómo es eso? yo ¿Conoces? la verdad es que yo desconozco el procedimiento administrativo, pero lo que me mencionó la colega fue que todas las denuncias que lleguen a las distintas autoridades, a las distintas Ceremi, una vez que ellos reciben la denuncia, tienen que ir a fiscalizar. Eso es como un tema administrativo de que todas las denuncias tienen que ser fiscalizadas. Probablemente la última prioridad hoy en día de la Ceremi es ir a fiscalizar los centros odontológicos. Por lo tanto, en la medida que no reciban denuncias directas, no van a ir a fiscalizar un centro ambulatorio de atención odontológica. Entonces, la recomendación para los colegas es que si se encuentran en alguna situación que ellos consideren no es la adecuada o que eventualmente puede poner en riesgo a ellos o bien a los pacientes, tienen que hacer las denuncias a la Ceremi. ¿Ya? Las denuncias que puedan eventualmente hacer al colegio, la verdad es que pueden recibir orientación, pueden recibir algún tipo a través de la asesoría legal, pueden recibir algún tipo de consejos, pero quien puede ir a fiscalizar en terreno son las Ceremi, son los únicos que pueden hacerlo y eventualmente sancionar al prestador que está incumpliendo normativas sanitarias que están dispuestas a nivel central. Sí. Bueno, también acá nuestros amigos nos dicen, la denuncia puede canalizarse a través del colegio y el abogado comunica a la Ceremi. Esa es una de las opciones que se estaban conversando con el abogado. Eh, Y el tiempo de y acción, estamos hablando de días, de horas. ahí los tiempos administrativos son súper variables. Una vez que las Ceremis reciben la denuncia, probablemente tengan algún tiempo predeterminado para poder ir a hacer la fiscalización, pero si tomamos en cuenta de que esto probablemente se extienda por meses, van a tener tiempo para poder ir a fiscalizar a los distintos centros que eventualmente están incumpliendo algún tipo de normativa. A nivel de Ahí gobierno, ¿existe alguna medida para los odontólogos que son independientes? no, No, la verdad es que no, se han hecho llamados a a la autoridad para que puedan de alguna manera hacer un llamado genérico de cesar las atenciones o más que genérico, que la autoridad sanitaria pueda establecer algún tipo de directriz para que solamente se atiendan a urgencias odontológicas en los distintos centros, pero en la práctica la verdad es que eso es súper difícil de poder, lo que hablábamos delante, hay situaciones odontológicas que lo entienden los dentistas, que lo entiende el tratante y que en base a ciertos criterios clínicos súper particulares puede definir de que si X tratamiento se puede complicar o no. Yo soy de la idea de que no se tiene que hacer un llamado a cerrar los centros,
Creo que sería un despropósito saturar eventualmente la red pública con urgencias de prestadores privados que podrían solucionarlos en las distintas consultas particulares y no exponer tampoco al paciente a ir a un CESFAM o ir a un hospital a tener que solucionar algún tipo de complicación odontológica por un tratamiento que no se hizo en ese lugar. Eh, Eso por una Entonces, parte. claro, entonces el enfoque sería reforzar el área privada en cuanto a fiscalización. Exacto, claro. Eh, afi- eh, Esto es un tema de autofiscalización, es un tema también ético, es un tema de que los colegas tienen que estar conscientes de que eh, pueden exponer tanto al paciente como a su familia, como a ellos mismos, atendiendo o haciendo prestaciones que no caen dentro de esta figura de urgencia o atendiendo de manera regular, es un riesgo bastante alto. Eh, y que los prestadores a su vez, que tienen dentistas contratados o que tengan dentistas que les presten servicio, les brinden los elementos de protección personal necesarios para que no sean un riesgo para ellos mismos, para el personal administrativo y para todas las familias, ¿cierto?, que están relacionadas con quienes trabajan en estos lugares. ¿En APS cuentan con estos elementos? Tanto Bueno, odontólogos como otros miembros del equipo de salud. eso también es súper relativo, ¿Qué tan viable es? ¿O depende de cada como centro? ¿Qué tan el, viable es el- que los colegas cuenten con estas mascarillas para las atenciones de urgencia que están brindando? Bueno, como todos saben, o como la mayoría, o como deberíamos saber, la atención primaria tiene administración por parte de municipalidades. Y como sabemos, hay municipalidades que tienen mucho dinero y hay municipalidades que tienen muy poco dinero. Probablemente si en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea cuenten y tengan el dinero para poder entregar todos los elementos de protección personal que son necesarios para las distintas atenciones, ya sea del personal odontológico o del equipo de salud en general, pero en municipalidades pequeñas, aisladas, que primero no tienen las lucas y segundo tampoco tienen los proveedores que les puedan hacer llegar los distintos elementos de protección personal y claro, ahí se generan situaciones súper complejas eh, que la verdad es que es difícil poder plantear algún tipo de solución porque sin proveedores y sin recursos es súper difícil atender, pero hay atenciones, como conversábamos, que no pueden ser pospuestas. Un paciente que llega Esperar. con un trauma dentalveolar, un paciente que llega con mucho dolor, que llega con algún tipo de infección de origen odontogénico, no podemos diferir esas atenciones, por más que queramos medicarlo, no vamos a poder diferirlas y tenemos que contar con los elementos de protección personal adecuados y si no contamos, la verdad es que es bien poco lo que se puede hacer ahí básicamente es atender al paciente y asumir de que uno entre al tiro ser un caso sospechoso y entrar en una cuarentena preventiva y dejar de atender por un tiempo y hacer turnos entre los distintos colegas, pero está complicado, la verdad es que está bastante complicado el panorama. ¿Cuáles cree usted que van a ser los protocolos una vez pasada esta crisis? El básico y que todos los centros deberían contar con uno es el protocolo de prevención de IAS, que además lo exige la ley 20.584. Hay una serie de normativas que esta ley exige, no solamente los estándares de acreditación, sino que es una ley que todos los prestadores de salud tienen que cumplir, que no es solamente tener la carta de deberes y derechos pegada en un lugar visible dentro de las consultas, sino que también hay que tener sistemas de gestiones de reclamos, hay que tener un sistema de prevención de infecciones asociadas a la atención de salud y todos los centros deberían manejarlo por un tema clínico ético, pero la ley lo exige, no podemos no contar con este tipo de protocolo, idealmente, salvo el colega tenga algún tipo de formación en infecciones, curso de IA, el de 80, el de 120, o algún diplomado en IAS, debería estar asesorado por una enfermera, que son las que más conocen estos temas, y a futuro también estas temáticas deberían estar incorporadas en las mallas de pregrado. Por lo menos yo hablo desde mi experiencia de formación en la Universidad de Talca, nosotros teníamos un área de bioseguridad bastante estricta, sin embargo, en la teoría al respecto no se profundizaba mucho.
era un tema más técnico, más práctico. Después se incorporó una enfermera, probablemente hoy en día está un poco más desarrollado, pero a niveles generales esto debería estar incorporado en temas de pregrado. El tema de control de infecciones debería ser parte de la formación para que nosotros en el momento que Exacto, para que en el momento que nosotros salgamos a la práctica laboral, manejemos estos insumos y seamos capaces de algo tan sencillo que puede sonar armar un protocolo, tengamos los conocimientos para poder hacerlo. Los flujos entre las distintas áreas, que el bracket tiene que estar limpio, de que la técnica de lavado de manos, los tiempos de lavado de manos, y un montón de cosas que están muy, muy trabajadas, como les digo, en la parte de atención cerrada y en la parte médica y la parte de enfermería, pero que la parte odontológica muchas veces se despreció por mucho tiempo. Eh, pero eso es lo primero que vamos a tener que avanzar. Prevención de IAS y protocolos de prevención de IAS estandarizados todos los centros, áreas muy definidas, saber de que en el área limpia, en los cajones abajo del área limpia, solamente poder instrumental limpio, instrumental estéril, un área administrativa súper definida, un área sucia, con los distintos contenedores de reas, un adecuado flujo de reas y así un montón de cosas. Esto podríamos hablar, es un año completo de clase de pregrado para poder tener súper claro desde lo más específico hasta la práctica de cómo nos movemos adentro del box, porque en general lo que yo veo es que los colegas no saben, y ahí yo tengo la experiencia de trabajar mucho con enfermeros y enfermeras, de que nos encuentran súper sucios, nos encuentran súper cochinos, y así nos ven de afuera. Sí, esa es la realidad. Bueno, acá hay un comentario que dice, bueno, es un tema de conciencia activa, y lo sabemos. Sabemos que es un tema de conciencia activa, sabemos que la única manera de contener esta pandemia es el apoyo, es trabajar en equipo, es entender los alcances del alto nivel de contagio que puede alcanzar el COVID. Y por sobre todo, educar. Si tienen información relevante, compártela en su web, a todos les puede servir. Sí, acá en este caso, bueno, espacios de redes sociales como Ontología Fácil, como el mismo Instagram y las redes sociales del Colegio de Dentistas son hoy en día lugares en donde se podría acceder de manera rápida a un compendio importante de información que, como hablábamos previamente, es súper dinámico, se está actualizando de manera súper vertiginosa, leer todo es imposible. Por lo tanto, ahí el trabajo de páginas como Odontología Fácil, OdontoCL, el mismo Departamento de Salud Pública, hemos intentado ir haciendo algún tipo de compendio, va a ser súper relevante para poder limitar el contagio y para poder orientar también a los colegas de cuáles son las condiciones de trabajo óptimas con las cuales tienen que trabajar durante los próximos meses y probablemente durante toda la práctica odontológica futura. Sí. También nos preguntan, ¿vamos en algún momento a cuarentena obligatoria total? Eso la verdad es que la estrategia del gobierno hoy en día ha sido ir tomando medidas progresivas y evaluando cómo es la tasa de contagio y bajo esa óptica ir viendo si toma medidas más potentes. En regiones el comportamiento ha sido distinto a cómo ha sido en Santiago. Yo creo que si en las comunas en donde la cantidad de contagiados no ha sido tan alta, se va elevando de manera exponencial, probablemente la región metropolitana se arriesgue en algún momento a una cuarentena obligatoria total. A nivel de regiones, salvo cordones sanitarios, yo la verdad es que no lo veo tan viable y tampoco lo encuentro tan necesario. Aquí hay que pensar de que geográficamente nosotros tenemos una distribución que es bastante particular con respecto a otros países. Somos muy largos y tenemos regiones que tienen muy poco contacto entre ellas. De repente cordones sanitarios por regiones podría ser algo viable, pero cuarentena total, en la región metropolitana quizás sí, pero yo la verdad es que en regiones no lo veo necesario en la medida de que no haya una cantidad de un aumento exponencial de la cantidad de contagiados. ¿Se puede realizar exodoncia sin mascarilla N95? Nos preguntan por acá. Si somos estrictos con respecto a las recomendaciones, si no vamos a generar aerosoles, no es necesario ocupar una N95 para una extracción.
Sí, sí, insisto el tema de la mascarilla y además la máscara. Yo creo que hoy en día la máscara nos entrega una protección adicional bastante importante y es lo que vemos también que se está ocupando en los centros hospitalarios. Yo creo que Máscaras, todos deberíamos tener también. exacto. Quizás, yo no sé si es tan necesario, he visto algunos videos, no sé bajo qué evidencia se sustenta, pero he visto algunos videos orientales en donde se colocan doble mascarilla quirúrgica. Eventualmente puede servir para el tema de que no se humedezca la parte externa, no sé, Pero pero bien, no es necesario. sería más rápido. Perdón, no se entrecorta un poco la... Creo que el doble guante, el usar doble mascarilla quirúrgica. Sí, son lo que se llama extremar las precauciones. Si alguien tiene disponibilidad de insumos para poder hacerlo, bien, pero con una mascarilla y una máscara facial debería ser suficiente en la medida que no generemos aerosoles. Ahí hay que tener cuidado con qué otro tipo de elementos vamos a ocupar. Si vamos a ocupar la triple, por ejemplo, ocuparla lo menos posible, idealmente utilizar algún tipo de, bueno, eyectores obviamente de alta potencia irrigar con jeringa y suero, que es lo que se debería hacer en todo tipo de extracciones. Por lo tanto, considerando eso, no sería necesario ocupar una N95. Claro. Bueno, también preguntan acerca de la disponibilidad de las mascarillas adecuadas en el mercado. ¿Conoce acerca de eso? Nosotros sabemos que están en la mayoría de los lugares agotados por volver, Mm. no tienen tiempos para volver las mascarillas a estar en stock. Yo sería súper cuidadoso con respecto a cuáles son los proveedores que nosotros vamos a buscar al momento de que vamos a solicitar o vamos a comprar algún tipo de insumo, de pedir de que tengan las certificaciones adecuadas. Obviamente hay marcas que son súper conocidas, que sabemos que tienen todas las certificaciones, la 3M, yo creo que es como el gold standard, ¿cierto? Pero si vamos a comprar algún otro tipo de mascarilla tipo filtro N95 o FFP2, que tengan, solicitar que muestren cuáles son las certificaciones que tienen y eventualmente ahí uno puede hacer pesquisar si efectivamente esa certificación es real. Alguien también vi en redes sociales que hizo este ejercicio y el proveedor no le quiso dar cuáles eran las certificaciones de las mascarillas que estaban vendiendo y obviamente eso genera una sospecha inmediata de que a ese proveedor no hay que comprarle mascarillas. Pero el tema de verificar las certificaciones es un buen ejercicio. Súper bien. Muchas gracias, doctor, por estar hoy con nosotros, por responder las preguntas de nuestros seguidores, de quienes se conectaron también a este en vivo, quienes nos dejaron en la cajita de preguntas sus dudas. Gracias por su disponibilidad de tiempo. Esperemos que prontamente tengamos una actualización de su parte. Volvernos a juntar en otro en vivo, la otra semana, sería muy beneficioso para la comunidad. Bueno, en el departamento estamos constantemente compartiendo información. Tenemos la fortuna de contar con la doctora López. La doctora López es la presidenta de la Sociedad Chilena de Salud Pública Oral y es la que está participando directamente como dentro del grupo de asesor para la parte odontológica con el Ministerio de Salud. Por lo tanto, eventualmente ella, si tiene Instagram, sería un súper buen aporte, ya que es nuestro nexo directo a nivel central con respecto a las distintas discusiones que se están dando al respecto, que son mucho más amplias que lo que hemos hablado ahora y que da mucho más largo también para conversar y que puede ser interesante para todos los colegas que siguen las distintas redes sociales. Genial, entonces maravilloso, vamos a intentar contactarla, si no tiene un Instagram, invitarla también a que se pueda crear uno y esté Sí, pronto con nosotros acá. Muchas gracias, doctor ok. Patricio, un gusto Chao, que conversar. estén bien. Chao, Chao, chao. chao, chao. Muchas gracias a todos, se pasaron.